De acuerdo al IPCC, si el calentamiento global continúa su progresión, la vida humana cambiaría radicalmente. Así lo afirma el Grupo Intergubernamental de Expertos, con el propósito de facilitar investigaciones integrales de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos, también sus causas y estrategias de respuesta. En el año 1998 se creó este grupo. Hoy, varios años después y con muchas fases avanzadas, se conoce a la huella de carbono como una de las causas directas y trascendentes al futuro de la vida en este planeta. Antes de comenzar, te sugiero que tomes esta información con mucho cuidado, ya que vamos a tocar diferentes puntos y como saben, mi intención no es convencer a nadie. Y si realmente tenés un interés, puedas tomar estos datos y ampliar tu propia investigación. Ahora sí, comencemos. Desde hace más de 150 años se conoce la teoría del calentamiento global. El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si ésta no atrapara ninguno de los gases, la temperatura media sería de menos 18 grados. Hay algunos gases que en la proporción adecuada cumplen con su cometido, pero al aumentar su proporción por obra del hombre, estas retienen más calor del necesario, provocando un aumento de temperatura, deshielo de polos, desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Sabías que, inesperadamente, a mediados de 1970, un grupo de investigadores forenses en un estudio criminalístico reconocen que el ser humano en todos sus actos generaba una marca de carbono que se podía observar a través de los rayos ultravioletas y de composiciones fluorescentes. Tanto las grandes industrias como los gobiernos se hicieron conscientes de lo que ocurría y, sigilosamente, para no comprometer y cuidar su reputación, lo mantuvieron oculto hasta encontrar una mejor estrategia, la cual fue que enfocaron esta cuestión de cambio climático reduciéndola en la famosa frase huella de carbono. Hablar de huella de carbono individualiza la perspectiva sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablar de huella de carbono de una empresa de la misma manera que de la huella de un individuo refleja la naturaleza de la causa. La idea de que las personas son más responsables que las empresas de este cambio es un argumento popular en las encuestas de los proyectos verdes. Las encuestas remarcan que los responsables son, en primer lugar, los gobiernos, luego los individuos y como último, las empresas. Si estás al tanto de lo que voy subiendo, hace unas semanas realicé la misma encuesta y sorpresivamente obtuve los mismos resultados. A propósito, aprovecho para agradecer a todas las personas que participaron, también a los que comparten y a los que me apoyan en estas divulgaciones. Pero bien, en el esquema del cambio climático, el nivel de contaminación del ser humano no tiene relevancia si se compara con las emisiones de CO2 producidas por las industrias. Se conoce un estudio realizado por The Carbon Measures en colaboración del diario The Guardian, donde se reconocen a solo 100 empresas que son las responsables de causar más del 70% de los gases de efecto invernadero en todo el planeta. Entonces, ¿te has preguntado por qué intentan siempre hablar de la responsabilidad individual? ¿Por qué las industrias de combustibles fósiles llevan adelante campañas de comunicación en publicidades? ¿Por qué son ellas las que justamente desde el año 2018 llevan más de 400 millones de dólares invirtiendo en estas campañas? La razón es porque tienen miedo de perder la aceptación social. Sin la confianza del público, son más propensas a la regulación y eso podría suponer su fin. La vida en las próximas generaciones, claro que debe ser de un aspecto más sustentable,
Eso significa un gran cambio en términos generales. Con esta perspectiva no podemos hacernos responsables más que mejorar nuestros niveles personales. El problema radica en que todos consumimos los productos de las grandes empresas. Todos. Las empresas, los gobiernos, las organizaciones y todos los individuos como vos o como yo. La pregunta que surge es, ¿qué impacto tiene nuestra renuncia personal? Esto va más allá de reducir como individuos nuestra propia huella de carbono. El reto consiste en que aceptamos que debemos vivir de forma diferente o fracasaremos en esta idea. Entonces, hipotéticamente, existen dos paradigmas que deberían fusionarse. Uno es que el ser humano deje de consumir excesivamente. Y dos, que las industrias dejen de producir excesivamente. Si bien existen varias teorías futuras para un desarrollo sostenible, al ritmo de que va esta humanidad es muy difícil que suceda, pero no es imposible. Por otra parte, como expresé en un borrador hace más de un año, se utiliza el término de cambio climático para aplicarse en todo tipo. Nuevas políticas a nivel ambiental, donde se nos enseña la gran contaminación de los océanos, pero al mismo tiempo se ocultan las enormes sequías generadas por incendios artificiales. Nuevas políticas industriales, donde las leyes son aplicadas a las medianas empresas, ya que a las grandes industrias todavía les conviene pagar la multa y continuar con su producción. O algunas mucho más incomprendibles, como en el ámbito alimenticio, donde se pone el foco al consumo de carne vacuna como gran generador de gases de efecto invernadero y se promueve a los insectos como reemplazo, sabiendo que estos podrían ser altamente contraproducentes para la vida humana. Créanme que el término cambio climático se expresa desmedidamente para cualquier cosa. Así lo vemos como en un estudio de la revista médica británica The Lancet, realizó una investigación donde aboca al cambio climático como afector en la igualdad de género. De esto también se aprovechan las entidades financieras, como el Banco Santander, en España, en Colombia y en varios países, donde a través del consumo de los usuarios visualiza la huella de carbono que cada uno genera con sus movimientos y te da la posibilidad de pagar con dinero la deuda que el mismo usuario genera. Acá abro un paréntesis, pero hoy es una propuesta de una entidad financiera, pero en el futuro y con la excusa climática llegará a los gobiernos en forma de leyes y eso significará límites al consumo o exigencias a pagar para compensar lo que hayas contaminado. No vaya a ser cosa que seas un mal ciudadano. Hay que darle atención a esto porque poco a poco se va implementando y luego no habrá oportunidad de remediarlo. Amigos, vamos llegando al final de este video y en conclusión general, como observamos en todos estos minutos, no vamos a negar que el planeta está en un ciclo de cambios, ni decir que no existe este fenómeno, pero sí advertir cómo se utiliza este término para aplicarlo en todo ámbito. Parece como que algunos sacaran provecho de algo que debería tratarse con suma responsabilidad. En fin, todo esto parece un laberinto sin salida, como siempre les digo, y la cuestión climática no es más que una crisis interminable, donde los gobiernos lo usan para dirigir a la población a fin de sus propios intereses. Amigos, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado y también que puedan sacar nuevas conclusiones. Sin más, eso es todo. Me despido.